Hola, De Pietro. Hola, hola Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muy bien, contenta con la invitación, como Qué bueno, siempre. vamos a invitar también a Alejandra, que ya está por acá, Bien. a ver si puede entrar y nos podemos ver. Por ahí va a entrar Urimar, pero tiene problemas con el internet y tal vez se una luego. Ok, Por aquí, ¿la podemos ver? Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? hola, Hola, Ana, un gusto. Mau, ¿cómo no te estás, veo. Ale? ¿No Hola, me ves? Ale. No, no te veo. No te Algo estás pasa. perdiendo, no te estás perdiendo de nada hace mucho. Mira, mira. ¿Qué hay? ¿Cómo están, chicas? Bárbaro, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás, Mau? Bien, bien, bien. Quería aprovechar la coyuntura, bueno, de lo que está pasando en mi vida, Ujú, de la pérdida de mi mamá y hablar un poco del duelo, hablar un poco de cómo lo lleva cada quien y todo este tipo de cosas. ujú. Y cómo lo llevaron ustedes. Vamos a jugar un poco entre el terapeuta y la persona. Podemos Claro, hablar de eso. sí, a veces un poco ayuda la experiencia propia, ¿no? Porque uno a veces puede tener la teoría de todos los procesos y los pasos del duelo y cómo lo uno va llevando, pero la práctica por ahí nos afronta con la realidad de cómo uno ha vivido el vínculo, ¿no? Con los Exacto. seres queridos. Sí. Sí, justo cuando hablamos estos días por la pérdida de tu mamá, yo estaba transitando el aniversario de la pérdida de mi papá y me llevó a reflexionar eso también, cómo con el paso del tiempo uno va recapitulando el amor y dejando de lado el dolor. Creo que me llevó a esa reflexión que la muerte es como un evento que nos lleva a conectar con el amor verdadero porque no solo porque uno cuando se muere a veces se vuelve más bueno, ¿no? Sino porque nos confronta con que el amor no es una construcción social, no es vincular, sino que es una energía que trasciende lo físico, trasciende este plano, trasciende la mente, trasciende todo, porque uno sigue amando al que ya no está. Entonces nos conecta con el amor verdadero. Sí, Mientras yo creo que también particularmente un paso, hay un paso de las primeras cosas que me gustaría tocar es la cultura que tenemos sí, de la muerte como tal, sí, incluso la cultura de las condolencias, ¿no? O sea, sí, porque tal sí. vez la gente, ¿cómo que dice el refrán? El infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Con buenas intenciones, claro, es Sí. verdad, es verdad. Entonces, la gente Sí, arranca con una versión de unas condolencias así como muy buenas y termina, sí, se extiende mucho, termina siendo errática. sí, Y menos mal que uno, o sea, por lo menos por supuesto, todo lo que conlleva esto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de los diferentes duelos y todo esto. sí. Y entonces, cuando pasa que empieza una situación, alguien me dijo algo como que, bueno, mi mamá tiene 2 semanas y algo, 3 semanas. Este, entonces llega alguien y me dice, mira, siento mucho, no sé qué, lo de tu mamá, bla, 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 bla. Yo por lo menos estuve con ella hasta el último momento. O sea, así como- Claro. Empezamos a entonces, poner las cuestiones personales. Sí, sí, exacto, y entonces empiezan a salir, o tal vez alguien te dice, te da las condolencias y tal, y me dijo después algo como que, si esperabas palabras más lindas, lo siento, yo desde hace rato dejé de decir palabras lindas, entonces yo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, unas condolencias desastrosas. rarísima. Porque si uno no estuviera bien parado, o sea, yo considero que por supuesto todo lo que conlleva esto, pero que uno tiene como un Sí, pasito allí o unos pies, porque ya sí. uno lo ha hablado y ya he pasado por otras pérdidas. Mm, Creo que si no uno se va al piso de nuevo, ¿no? O sea, no, sí, cualquier cantidad sí. o sea, uno con decir, creo que con decir estoy aquí o no sé, basta, ¿no? O sea, hacerse Sí, presente. sí, 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 es verdad, es verdad. Pero esto que dijiste vos de la cultura de la muerte, sobre todo occidental, que lo vivimos como un gran desastre, como un final, y no como una continuidad. Me parece que la conciencia de amor y la fe son pilares fundamentales a la hora de la vida y de la muerte.
Por supuesto que duele perder a un ser querido o perder el contacto físico porque somos seres físicos y terrenales y vinculares. Claro que duele, pero la conciencia de la existencia del amor, de la vida, del amor real, ¿no? Y de la fe, es lo que nos hace comprender que es simplemente una transmutación de la vida. Quienes somos, nuestro ser, nuestra conciencia, simplemente cambia de plano. Lo que sucede es que todavía en Occidente como que nos olvidamos de la conciencia de la muerte. Solamente vivimos. Y creo que afrontar la muerte, que es lo más inevitable, lo único que sabemos que es inevitable para nosotros, la única conciencia que tenemos de que sí o sí nos va a suceder es la muerte física. Y aún así nos pasamos la vida tratando de evitarla. Es una cosa rarísima, pero es cultural, me parece que es cultural. Sí, sí, siento que es cultural. De Sí. hecho, también uno, por ejemplo, recibir ya, o sea, yo por supuesto, claro, lo que pasa en mi caso es que mi mamá tenía 97 años, ya estaba cansada, mi mamá estaba sana entre todas las Mm, cosas, estaba cansada, me dijo que se quería ir y empezamos a hablar de la muerte, no sé qué, de todo el cuento, y ya habíamos hablado en distintos momentos. Entonces cuando ella me dice que me quiero ir, yo le dije, bueno, si te, como lo que sentí fue que me estaba pidiendo como permiso, ¿sabes? Es como, sí. digo, bueno, si te tienes que ir, anda, vete, no pasa nada, Ujú. este, que igual nos vamos a ver del otro lado, fue lo que yo le dije. Nos vamos a Claro. ver, ya eso lo habíamos hablado anteriormente, ya yo, por supuesto, había hecho duelos migratorios, duelos no sé qué, todo el proceso, ya había tenido otras pérdidas, que todas las pérdidas son distintas, ahorita hablamos un poco de eso. Mm, Si se llega a caer el live, nos volvemos a conectar y seguimos. ok. Entonces, listo, conversamos un poco del tema y Mm, ella empezó, ella ya estaba soñando, fíjate que ya estaba soñando con mm, sus seres queridos fallecidos, claro. sin pasar por un proceso de enfermedad como tal. Empezó a Sí. tener como que me está costando como un poco respirar, pero estaba consciente totalmente. Hablamos, echamos chistes, incluso de la muerte y todo el cuento. Y el siguiente miércoles había fallecido. Cuando yo estoy hablando con ella, empiezo a ver simbología en mi cabeza, pero yo no le presto atención porque estoy en una conversación y estoy con mi mamá y tal, y yo digo, bueno, no, o sea, no voy a ver esto, no. Cuando mi mamá fallece, por supuesto que me ha hecho llorar y todo el cuento, pero cuando estoy llorando así de la sorpresa, de la impresión de la cosa, la escucho, pero la escucho como o sea, yo escucho a los fallecidos de alguna forma, como vamos a decir, con un volumen, como, así como 30%. Y a mi Ajá. mamá la escuché como un 80%. Fue una cosa así que me retumbó y me sacó enseguida del llanto. Y él me dijo, quédate tranquilo que ya tú sabías. Y me muestra y empezó a ver todo lo que yo había visto en ese interés de conversación. Mm, Entonces digo, wow. O sea, ahí me sacó y me quedé así como que sí. procesando. Sí, sí. Qué bueno, qué lindo, Mau. O sea, es duro, pero, pero es hermoso. Creo que cada vez más. Yo he pasado por 3 episodios así, no de familiares, pero sí solo con mi padre, y con pacientes de acompañarlos hasta el momento de la muerte. Y cuando tienen lucidez, ese relato de empezar a pasar entre un plano y otro, ver a quienes lo vienen a acompañar, conversar o querer irse físicamente con ese ser o con esa presencia que están viendo, es una constante. A mí creo que uno de los regalos más lindos que me hizo mi padre en su último día de vida fue ese, fue ir relatándome lo que estaba viendo. Con sus ojos cerrados y con su poca conciencia. Por momentos se despertaba y me comunicaba y hacía señas y me decía, está mi papá acá, ¿cómo no lo ves? Y yo digo, wow, qué lindo esto. A pesar de mi dolor, el saber Exacto. que la vida continúa y que nuestro ser, nuestra esencia sigue, vuelve a casa, digamos, que creo que es de donde venimos, ¿no? Transitamos esta existencia, aprendemos o no, evolucionamos o no, y luego, como decía una paciente mía, se termina el contrato y volvemos a casa. Pero me parece que parte de conectar con la fe, de que esa vida continúa, hay que alimentarla también con la presencia en esta vida.
y con estar presentes nosotros en esta existencia. Creo que el gran trabajo de nuestra alma también es la apreciación de la vida. Y esto de no dejar, basta con dejar lo que tenemos que hacer para más adelante y con no amar a quienes amamos y con no comunicarnos con quienes nos queremos comunicar. Me parece que sobre todo, como se están dando estos últimos tiempos donde la vibración existencial, planetaria, cósmica se ha acelerado tanto, el mensaje es, ya no hay tiempo para vivir mal. Ahora es momento de conectarnos con la esencia de quienes somos, con nuestra verdadera conciencia de amor, con el bien mayor, con el bien propio. Ya no hay tiempo para pavadas, me refiero a eso, ¿no? Y la Sí, muerte es un gran llamado de atención para eso, porque voy a esperar que alguien se muera para recordarlo con amor. Hay que amar ahora. Me parece que es por ahí. Si no, tengo que empezar a amarme a mí mismo, mínimo, mínimo. Eh, gente, Ana de Pietro es el arma secreta de Boca Junior. no digas si soy secreta, ya me depilaste. Ya no es secreta. Alejandra, está muy calladita, cuéntame. Hola, Ale. Me voy a callar así Ale habla, que la amo cuando habla. No, me encanta, no, me encantó escucharte. Mau, mi amor, no, te veo todo negrito. Bueno, Así Es que te negrito, es estoy, dejo negrito. acá. yo soy negrito. Ay, Dios. Sonreí, sonreí, así te veo. Sabes que te tengo acá, mi Mau querido, y para mí es un honor poderte acompañar. Ana, es un gusto compartir con vos. Me quedaba escuchando y había muteado el celular porque no voy a dar vuelta a la cámara. Mi gatito entró al placar y me tiró toda la frazada de bicicleta colchada, pero bueno, no importa. Eh, ¿qué decir? Porque, bueno, me sumo a lo que están diciendo y lo que venía hablando Ana es me sentía identificada porque, bueno, Mau también sabe, en el 21 partió mi papá y en el 22 mi tío padrino, o sea que para arriba no tenemos ya familia con mis hermanas. Entonces, yo digo que mi despertar espiritual fue con mi papá. Eh, yo siempre cuento que tuve una relación así media, como digo yo, amor-odio, que en realidad no era odio, pero personas de carácter así fuerte los dos, y entonces chocábamos mucho. Pero yo lo vi irse a mi papá antes de que parta y dije, chau papá, desde acá le hablé, porque sabía que no lo iba a volver a ver. Y entendí todo esto que está contando Ana en el momento que lamentablemente tuvimos que ir a llevarlo al cementerio. Era estar mirando el cajón y la vida de mi papá pasó así, y dije, papá, te amo, te perdono y me perdono. Y empecé a ver la vida de otra manera, por eso coincido con lo que está diciendo Ana. Me acoplo, gente, cuando empezamos a amar, despertar desde el corazón, a ver, a ser más empáticos, porque a todos nos duele, pero a veces no vemos el dolor ajeno. Y empezamos a ver la vida desde ese lugar, de tener paz en el corazón, porque si no nos amamos a nosotros, no podemos amar a nadie. Eh, así que me acoplo con eso y lo que contó Mau o lo que vos, Ana, eh, nada, no, en realidad no nos vamos, vinimos acá con esto que nos prestaron para aprender, para compartir, para sanar, como dijiste, o no, porque a veces evolucionamos en ciertas cosas y no, pero empecé a ver la muerte física de otra manera. Entonces, también como dije en mi último cumpleaños, que hace también el próximo, no festejo más cumpleaños, celebro la vida. Así que Ana, comparto con vos eso de empezar a vivir la vida. Hoy amo, en su momento no, cuando no entendía todo esto, y sigo trabajando, porque me falta mucho, no sé todo, quiero aprender mucho más hasta donde me dé, pero quiero vivir la vida, quiero amar, quiero contemplar con la gente que, como decimos energéticamente, sabemos con quiénes sí y con quiénes por ahí no podemos, pero sí desde el amor, del brindarse, y me encanta haber aprendido y seguir aprendiendo este proceso, ¿no? De estar en paz con uno desde el amor, desde la evolución, y que esto he prestado y haber compartido con quienes nos tocó. Así Yo, que, yo siento o sea, que todo te va preparando como para algo, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de que, a ver, el primer duelo que yo viví fue mi hermana, luego mi papá, posteriormente mi perro, que fue como que no quería tener perro y después tuve un perro como con 11 años y eso
dolió un montonazo. Y luego, bien, o sea, como que vives todo esto y viene la pérdida, esta pérdida de mamá. Entonces, es como que te va preparando como que el corazoncito esto para que llegue. Y de paso que, a ver, sabes, eso que dijo Alejandra, que está perfecto, o sea, tú tomas las cosas como de otra forma, ¿no? O sea, independientemente de que duele, claro que duele, pero tú lo tomas desde otra perspectiva. A mí me da mucho, a yo todo le llamo risa, recuerden que me da mucha risa, siempre lo digo, pero llegó un punto que por supuesto que el fin de semana pasado me entristezco y entonces digo y que, a ver, o sea, digo, pero ajá, yo soy medium, ¿cómo que no me voy a poder comunicar contigo? Claro. O sea, aparte que tú eres, mi mamá era una persona que le gustaban las energías, le gustaba la cosa. Entonces yo le digo, mira, lo que voy a necesitar es, le establecí como un patrón, un tiempo. Mira, de aquí a 3 días máximo necesito escuchar tu nombre, escucharlo o leerlo. Le puse la señal, Sí, escucharlo o leerlo. Y que yo pueda recordar que pedí esto, porque si lo escucho lo paso por alto, que yo pueda recordarlo, ¿ok? Y eso es una señal que tú estás bien, que todo está bien. Entonces, llega, estoy cuidando a un paciente, ¿sí? Estoy con el paciente, no sé qué. El paciente está en su cuarto, yo estoy en el living pasando mensajes, voy al baño, pero para ir al baño tengo que pasar por la puerta del paciente. El paciente está escuchando historias en YouTube, no sé qué, y todo. Por cierto, este video va para YouTube. El paciente está escuchando videos, no sé qué, historias en YouTube. Cuando paso al baño, que voy a cerrar la puerta, dice Doña Fulana y dice el nombre de mi mamá. Entonces yo hermoso, me empecé a reír un montón hermoso, hermoso. porque después digo, me río y le cuento a mis hermanos, le digo, no sé qué pasó esto y esto. Y bueno, estoy en Instagram hoy, después le vuelvo a decir, bueno, qué casualidad, porque el nombre de mi mamá es poco común aquí en Argentina, no lo voy a decir. Sí. Entonces, llego y le pido, mira, bueno, si tú otra vez necesito saber que tú te estás comunicando conmigo, necesito escuchar nuevamente tu nombre. Y entro un reel de estos de estiramiento de espalda, de quiroprácticos y todo esto. Y el quiropráctico le ala le ala el cuello al paciente, o sea que suena, ¿no? Y Sí. entonces él le dice, si me vas a sacar a la mamá, mi mamá se llama fulana. ¡Ah! Y dijo el mismo nombre. Y yo, ¡ah! Claro, hermoso, Sí, sí, sí. hermoso. Entonces, con esto le quiero decir, gente, que uno puede pedir la señal a su ser querido, uno le puede pedir señales y ellos se van a comunicar, se van a comunicar, uno tiene que estar Mm, atento, uno tiene que pedir la señal específica y delimitada y sucede, y sucede. sí, sí, hermoso. Entonces, un poco eso. Claro que sucede. Establecer esa comunicación, eh, no desde, porque aparte también se ve bastante esto de pasa un pajarito, es una señal, hay una mariposa, hay una señal. No todos son señales, a veces es simplemente la naturaleza, ¿verdad? Conectar con otro plano requiere de cierto estado de presencia de uno. Cuando uno está con mucho estrés, con mucho ruido en la mente, es más difícil del otro lado recibir señales. Eso me lo enseñó Mau en su curso de En el mediunidad. taller de mediunidad, ¿viste? Claro, háganlo porque es maravilloso. Pero a lo que voy es que también en el diario vivir está bueno normalizar el concepto de la muerte. A mí, yo soy bastante similar la idea del humor, ¿no? De ponerle a las cosas que nos entristecen un poco de risa. Mi padre era así también. Pero a mí me gusta decirle a mis hijos, por ejemplo, yo cuando vivían ellos en casa los llamaba, les hacía un silbido determinado para comer, para que vengan a cenar cuando nadie me escuchaba. Entonces digo, cuando esté del otro plano les voy a silbar para que sepan que soy yo. Sí, Entonces, sí pasa, es, pasa. claro, claro. Entonces es una forma de normalizar la idea de que mamá algún día se va a morir, que es parte de la vida. Espero que no sea pronto, pero si sucediera igual es parte de la vida. No pasa nada, todos nos vamos a morir. Desdramatizar un poco ese concepto que tenemos tan duro de la muerte.
Entiendo igual que hay distintas pérdidas, ¿verdad? No se puede englobar todo en, ay, bueno, es la naturaleza. Es duro cuando uno pierde a alguien joven, es duro para los papás que pierden hijos, es duro perder hermanos. Por supuesto que hay una ley natural que a veces se rompe, ¿no? Pero también tiene que ver con esto que decía Alejandra del camino del aprendizaje, de venimos a evolucionar y venimos en grupos de almas a evolucionar. Hemos elegido nuestras familias, hemos elegido las almas con las que vamos a interactuar durante toda nuestra vida, sean nuestros padres, sean nuestros jefes, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros hijos, ya son grupos de almas con los que hemos hecho convenios para evolucionar. Entonces también el aprendizaje de la muerte es respetar el proceso de ese alma que según mi concepto, mi ego debió vivir más tal vez, ¿no? Esperaba que viviera más. Pero bueno, tengo que ser respetuoso, aprender que la evolución del alma es de cada uno. Y aprender el respeto es también aprender del amor universal, me parece, que es el trabajo más duro, ¿no? Sí, yo siento que de alguna forma eh, esta persona, también los acuerdos de vida que tienen las personas, ¿no? El acuerdo que la persona viene y se tiene que ir en tal momento, en tal tiempo, ese convenio, ¿no? Ya sea el hijo, ya Sí, sea la otra sí, persona, por supuesto que duele, pero uno empieza a entender esto. Igual que, o sea, ¿cómo sentirte mal si ya se quería ir ya? Mi mamá me dijo, yo me quiero ir, estoy es, cansada. Entonces tú dices, o sea, hasta cierto punto digo, bueno, me alegro porque se fue, o sea, se quería ir y sí. se fue. Es como cuando una persona quiere alcanzar una meta y ¿qué más se le podía pedir, sabes? 90 y tantos años, o sea, Claro, la muerte en esos momentos también nos confronta con el ego, ¿no? Quiero que se quede. ¿Para qué quiero que se quede? exacto. ¿Por qué? Me pasaba con mi abuela eso. Mi abuela me decía, pero mira, me estoy cansada, ya tengo el cuerpito seco. Mi abuela tenía más de 90 años. Y más allá que estaba lúcida, yo sentía que la retenía, que no podía enfrentar la idea de su muerte y la verdad es que me costó mucho. Eh, pero uno después lo va elaborando desde ese lugar. ¿Por qué soy tan egoísta? Yo que quiero poseer siempre la presencia de esa persona. Si de todas maneras sigue estando, si de todas maneras me sigue visitando en sueños, si de todas maneras la puedo honrar, porque también el trabajo de los que aún estamos en este plano es honrar el paso de esa persona por este mundo con sus recuerdos, con lo que me quedó, con lo que me sirvió para transformarme, con lo que aprendí, porque a veces esto que decía Ale hoy era amor-odio, esas relaciones que tenemos a veces con nuestros padres o nuestras madres, difíciles, confrontativas, son aprendizajes para nosotros mismos. Yo creo que también después de perder a mi padre, mi relación con mi madre cambió porque me enfrentó a mí con esto de, bueno, yo ya no soy una niña, mis padres van a crecer y se van a ir, van a envejecer, todos, si Dios quiere, van a ir envejeciendo y muriendo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con lo que me quede de este vínculo con mi madre? Y me hice cargo, que creo que esa es una gran enseñanza. Hay que hacerse cargo de qué cosas me están molestando, de qué cosas no estoy llevando a cabo, de dónde no estoy poniendo amor y comprensión eh, porque generalmente, si se trata de padres, son de otra época, son de otra forma de pensar, son de otra enseñanza, queremos cambiarlos. Eh, y bueno, tenemos que trabajar también la comprensión, el amor, la aceptación eh, y comprender que yo para algo los elegí, para algo elegí esa madre, ese padre. Entonces, me parece que tomando la muerte como un paso más de la vida, yo le puedo dar calidad a esta vida. Si es inevitable morir, bueno, hay que vivir, que valga la pena vivir, ¿no? Sí, hay una parte, hay un ruido y hay una parte también donde conscientemente uno dice, ajá, pero primero siente que sube como un eslabón, ¿no? Sí, Sientes que cuando hay esta pérdida, siente que sube como un eslabón. O sea, esa forma de sentir. Mi papá ya falleció, mi mamá recientemente. Entonces sentí que subí como un eslabón. No sé cómo explicarlo, pero es la sensación que tuve.
no de jerarquía, sino no sé, es como no tener Claro, el techo arriba. sí. Entonces, de hecho, mis hermanas también percibieron lo mismo. Alejandra, ¿cómo lo percibiste tú? Para vos, No, no, lo tuyo, tu duelo, tu ¿cómo proceso. percibí lo que sentí con vos ahora? Yo percibí que, como recién comentaba, ¿no? Mi papá fue mi paso a mi cambio. Entonces, yo lo sentí como vos decís vos, un escalón o lo que fuera, pero yo lo siento desde acá, que evolucioné desde acá. Por eso Ajá. cuando él también hablaba de la muerte, ¿qué es la muerte? El fin. ¿Pero para qué es un fin? Para un nuevo comienzo. Claro. Entonces, así como dice, y lo dice Mau y lo dice Exactamente. Ana, eh, duele, ¿sí? Duele porque también volviendo más hacia atrás, a cómo nos criaron, cómo era antes un velatorio, un velorio, ¡oh, qué Claro, pena, qué tragedia, qué... ¡oh! sí, Y empezar a trabajar en eso y verlo desde el trascender y desde el amor y ver cómo yo evolucioné, y no es egoísmo, porque como dijo Ana, y sabe Mau, y sabemos todos, hicimos todos un contrato, todos teníamos, hoy tenía que pasar este, por ejemplo, hasta este vivo, y de encontrarme yo con Ana y con Mau. sí, ¿Para qué? Para evolucionar, para entender y tomar eso, ¿no? Para seguir evolucionando. Entonces, ese fin, esa muerte, es un nuevo comienzo. Y lo sí, fue, y lo es, para los suyos y para los míos que se fueron. Fue también un paso a la evolución. Claro, Porque no solo trabajamos acá, ¿eh? Trabajamos también allá. Seguimos trabajando, seguimos aprendiendo. Entonces, Mau, yo lo tomé, bueno, Mau ya me conoce un poco más íntimo, un Mau íntimo. Con mi mamá fue doler tener que despedirla en vida también y pedir, por favor, que no sufriera más. Y desde el dolor tenía que pedir que se la llevaran para que no sufra. Y ahí fue, hoy me di cuenta que era medium, porque yo sentía a mi mamá por todos lados, me tocaba la cabeza, me golpeaba la ventana. Hoy entendí que era medium, señores, me volvía loca, pero amaba y yo lloraba cuando la sentía, ¿eh? Sabía que era ella y lloraba porque lógicamente extrañaba mm, a esto con mi mamá. claro, claro, Y les voy a contar otra cosa que también me ha pasado, me han mandado, no podía ir al cementerio, porque era llegar ahí y entender que no estaban más. Yo los esperaba que toquen el timbre de mi casa. Volví. Y me hicieron ir hasta que aprendiera que no estaban ahí. Entonces hoy voy y les digo, hola, ¿cómo estás? Entonces esto de trabajar, gente, no es el fin, es un comienzo para todos, para mm, ellos, para nosotros. Entonces, verlo desde esta manera, porque lo aprendí también de escucharlos a todos ustedes, verlos de esta manera, amar la vida, amar, estar en paz, sí, es maravilloso. Entonces, desde mi lugar de Alejandra Mariela, siempre digo, yo cuento desde mí, no puedo hablar ni de Mau ni de Ana, puedo hablar desde mí. Cuando entendemos de esta manera, ya no duele tanto. Sí se extraña, sí, yo los sí, extraño los dos, sí, pero no me duele. Ya no es sí, desde el dolor, es desde el mm, amor. Haber entendido que no era su momento, haberlo entendido antes, pero no, era en este. Y amo, los honro y les agradezco a ellos en donde estoy hoy, ¿no? Porque gracias a sí, todos ellos estamos donde estamos todos y cada uno, ¿no? sí, 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 claro. Y honrar la parte de la vida, pues, honrar esa parte allí. También a mí me dio risa porque me dio este chance de hacer estas chistes con mi mamá de esto, que ella me dice que se quiere ir. Yo le digo, "Bueno, anda, vete, tienes que irte, anda, vete. O sea, no esperes por mí. Y mi mamá tuvo un primer como matrimonio adelante, que son mis hermanas mayores, y después tuvo el segundo, que era mi papá. Y yo le digo, que mira, pero estás contigo esos dos hombres allá, ¿cómo vas a hacer? Y ella me dice que, bueno, les diré que con calma que para todos hay. Entonces, fíjate qué que pudimos divertido. hasta chistear de eso, o Sí, sea, desde esa perspectiva. Por supuesto que cuando yo cuelgo la llamada, que era su cumpleaños, cuelgo la llamada, yo sabía que estaba despidiendo, era una despedida, y por supuesto que me mm, movió, al cerrar la llamada me echó a llorar. Pero eso, pues ahora puedo verlo desde otra perspectiva, obviamente, ¿no? mm, Viviendo mi proceso, mi duelo, que es de una forma distinta, y no trato de no hacerle cabeza, sino ir viviendo lo que vaya saliendo, ¿sí?
porque no trato de controlarlo, sino que se viva de una forma, de la forma que tiene que ser porque este es distinto al otro y al otro y al otro. claro, claro. Sí, Entonces, con eso también quiero decirle, gente, que cada duelo es distinto, cada proceso es distinto, cada experiencia es distinta, cada vivencia es distinta. Tal vez si yo estuviera allá fuera una forma totalmente distinta, porque el hecho de salir también me hizo hacer un duelo anticipado de cosas que podían pasar y yo sabía que esto también estuvo contemplado en algún momento que podía suceder estando yo fuera. claro, Entonces, esto sin que yo mismo me fuera, o sea, eso también está contemplado, porque uno no sabe, ¿sabes? Uno, a ver, no lo tiene consciente, pero uno lo sabe. Uno sabe cuándo va a suceder y todo esto, pero con ese velo que uno se pone o el que le ponen a uno no concientiza eso en el momento. Pero son cosas que están tal vez allí, entonces todos los duelos son diferentes, los momentos, los movimientos, el duelo de Alejandra, el duelo de Ana, el duelo mío, el duelo de Pepito, todos son diferentes. claro, son todos diferentes porque somos diferentes y porque todos los vínculos son diferentes y sobre todo por las distintas etapas de la vida. Esto que decía Ale, no es lo mismo cuando uno es joven que cuando uno ya tiene ciertas experiencias, cuando uno ya tiene ciertas pérdidas, que conoce ya ciertos dolores, ¿verdad? Uno va aprendiendo no solamente en este plano, sino el alma. Es parte de la evolución. Por suerte somos todos distintos. Me parece que es parte de la riqueza del ser humano, ¿no? Yo sí hay algo que en el mundo me ha tocado muchas pacientes eh, ayudar a traspasar el duelo de la pérdida de los hijos. Y realmente las personas que han perdido hijos a mí me merecen una admiración y un respeto superior, porque las personas que son capaces de transmutar ese dolor en obra, en amor, en creación, en comunicación, me parecen que son espíritus superiores. Y me parece que no todo el mundo está preparado para traspasar ese tipo de dolor. Las personas que tienen que traspasar ese tipo de caminos, me parece que son superiores. Yo admiro profundamente las mujeres que pueden transmutar ese dolor. No quiere decir que deje de doler, pero mujeres que se supone que pierden lo más preciado de esta vida y pueden salir adelante, para mí son superhéroes directamente. Sí, Yo lo claro, vivo así. ese acuerdo, ese tremendo acuerdo que se hace de ambas partes Sí, para llevarlo a cabo y por supuesto devastador, ¿no? Y seguir sí, adelante. sí, sí. Es un buen enfoque esto que decía Alejandra de pensar en la paz, ¿no? La paz del espíritu, la paz del alma, es una búsqueda en esta vida y en la siguiente. Yo a veces digo, bueno, no me acuerdo de dónde vengo, que dónde estaba antes de nacer, pero tengo conciencia de esta vida. Y tengo la certeza de que después que deje este traje que me dieron para habitar, voy a otro lugar, voy a ese lugar de donde vine. Y quiero volver mejorada, quiero volver más feliz, quiero volver con el alma evolucionada, quiero seguir aprendiendo. Me parece que es un camino largo, arduo, pero esto de transitar la muerte de seres queridos es un aprendizaje enorme para revalorizar la vida. Yo lo enfoco de esa manera, es la forma que yo tengo de elaborar mis duelos. Sí, sí, y también esa parte también de honrarlo según las cosas que uno también le dice a las personas, honrarlo cuando tal vez, no sé, haciendo una sopa o que tal Claro, vez claro. le gustaba sobre la reunión o haciendo el bocadillo que la persona le gustaba Mm, preparar. "Ah, no me haga tan bien, acompáñame", y sí, seguramente ellos vienen a acompañarte ese momento y están contigo ahí. O tal vez brindar por ellos, porque no, sí. mira, brindo por ellos. A mí me vinieron a visitar, no sé, como el fin de semana siguiente, pues mi mamá falleció un miércoles Ujú. y me dieron vino una familia que tengo acá. Entonces llegó y entonces yo, bueno, vamos a hablar con mi mamá. Y ellos Claro, lo que menos esperaban era que claro. sucediera esto, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, Sí, sí, sí. sí, o Me sea, parece casi. que la comprensión de la muerte tiene que ver eso, con la alegría por la vida. Sí, sí es inevitable. La diferencia está, como en todo, es con qué intención yo la vivo, con qué presencia lo vivo. Es como un viaje,
que yo lo preparo pensando que lo voy a pasar bien o lo voy a pasar pésimo. Mi intención lo define. Y confrontar cada episodio de la vida también. Bueno, es algo natural la muerte. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Recordando mi dolor o recordando y honrando la vida del que estuvo a mi lado, del que estuvo en mi familia, del que pasó por mi camino, con el que me pude pelear o no, con el que no me gustaba cómo cocinaba, pero bueno, no importa, son cosas, son detalles de la vida que hemos tenido la suerte de compartir, breve o extenso, no Y, importa. y acordado, porque creo que también te da cierta paz darte cuenta o Sí, recordar de alguna forma, o recordarte que esto ha sido acordado siempre, o sea, esto ha sido mm, un acuerdo. Yo voy, sí, me voy a pelear contigo, voy a hacer tal cosa y después me voy, o sea, ¿y qué vas a aprender tú de esto, no? O sea, el que se queda. Y sí, después te vuelves exacto. y después te vuelves a conectar con ellos y ellos, ¿sabes? Y pedirle pruebas y que tal vez te la prueba allí, qué posibilidades hay, o sea, porcentaje de posibilidades hay que cuando tú vayas al baño te digan en YouTube el nombre, o sea, no. No, 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 claro. Sí, O que tú sí. abras un terapeuta, un kinesiólogo y el kinesiólogo haga esto y le diga a este señor para que le saque a la mamá, mi mamá se llamaba Sí, fulano. Entonces, yo, claro. mira. Sí, 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 sí. Sí, es hermoso. Cuando uno tiene esa conexión, es hermoso. eh, y me parece que vale la pena cultivarlo, cultivar esa fe, que uno, que es nada más que conectar con la esencia de uno. No es creer en fantasías, es sentir. Y uno es inequívoco. Ahí dejas de ver señales tontas en cualquier lugar y cuando recibís la señal verdadera es inequívoco. Sabés que es esa persona, sabés No que es es una ese. señal general generalizada, no. No, O no. sea, que salga ese nombre específico en esta semana pedido, tú dices, ok. Sí, claro, y aparte el ejercicio de pedir corroboración a mí me encanta también. Yo soy de hacer eso bastante, de decir, bueno, por lo menos 3 veces quiero tal cosa. Y vos decís, wow, wow, después decís, ah, ¿querías? Ahí tenés, toma, pide y O Y que se te te aparte, toca, concederá. mira, está, que me ofrezcan tal cosa, por ejemplo, que me ofrezcan un dulce de tal Sí, cosa. O sea, y entonces tú, sí, cuando llega el dulce, tú dices, ok, sí, sí. está pasando. Sí, sí, yo como lo primero que sentía de mi padre era el olor a su habano cuando fumaba, cuando está cerca y yo siento el olor a habano, es inequívoco. Y muchas veces le he dicho, bueno, cuando esté cerca quiero un habano cerca. En los lugares más disparatados yo he encontrado habanos. No, no puedes creer, no puedes creer en los lugares que encontrás un habano. Es muy gracioso, es Sí, gracioso, es linda la termina vida. riéndose. O Sí, sí, sea, sí. uno termina riéndose porque no es que te hable el dolor, te hable como la alegría, ¿no? De la conexión. Sí, sí, Entonces tú dices, sí, sí, sí. sí, 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 prestarle atención, me encanta eso que están contando porque quiero compartir también, sí. como decía esto de Mau, ¿no? Y poderla, que me des las señales y poderlas escuchar. Entonces me llevó a varias cosas. Mi papá se comunica conmigo a través de sueños, siempre, y me dijo, prestar atención porque te voy a hablar. Y me hace eso, y me encanta. Y también me llevó más atrás, antes de que entendiera que yo pudiera hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Que de poder sentir, porque lo podemos hacer todos. Me lo encontré, y les voy a decir, me lo encontré porque siempre se me aparecía de espalda, con la ropa como usaba él, y yo me quedaba así petrificada, hasta que me daba vuelta y constataba que no era mi papá, pero un día me hizo llorar en la calle. Ahora entendí, que él me estaba dando señales. Hoy lo tomo de Sí. otra manera porque yo ya sé que los puedo ver o percibir de esa. Y cosas que me han pasado hace muy poquitito, muy poco, porque ya lo ha hecho, apenas partió. Recuerdo que me dijo, hale los papeles y a los días se aparecieron para para hacer la sucesión y demás. Y hace unos días atrás me estaba quedando dormida y él me hace, Ale, me habla en el oído. Yo dije, papi, yo sabiendo, ¿no? Siempre consciente que él no está. Me levanté y estaba en meta a sonar la alarma de mi celular, pero me despertó mi papá. Entonces, como decían ustedes, esto de prestarle atención, ¿no? A las Mm, señales. Y sí, es maravilloso. Es sí, maravilloso. Y yendo al principio de lo que hablabas vos del taller de Mau,
también quiero contar que yo hice los talleres con Mau y en el último taller con Mau empecé a canalizar a mi mamá. Mm, Saben que cuando hay sentimientos, por ahí es más difícil interpretar claro, para nosotros lo que nos están diciendo. Entonces, también estoy en eso y digo, bueno, ahí está el tema de lo que estamos hablando hoy, ¿no? claro, Entender que solamente es una muerte física, no es un claro. final del todo, no es un fin de todo. Entonces, cuando vamos entendiendo eso, nos vamos aperturando a sentir y a ver más cosas. Y Eso, Ale va para la FIME. ¿para? Ale va a estar en la FIME, Ana, la formación integral de mediadores espirituales. Muy bien, muy bien, muy bien. El primero. Muy bien, muy bien, qué lindo, Mau, qué lindo. Me encanta que puedas transmitir todo tu conocimiento. Es hermoso poder entender que lo que no ve los ojos físicos lo ve el alma, que uno está en contacto con otros planos, que no es ni magia ni cosas raras. Hay que empezar a normalizar todas las dimensiones, todos los planos, como hay que normalizar la palabra muerte o la palabra nacimiento, porque es un extremo de lo mismo. Es simplemente nacer o morir, es el extremo de este tránsito que tenemos en esta vida. No, no es nada terrible, tenemos que dejar de demonizar esos conceptos, ¿no? Eh, Por aquí está el Coromoto diciendo, mi mamá me dejó de hablar años antes de morir. Me imagino que quiso decir muchas cosas. Sí, pero ya del otro lado no hay rencores, claro. no hay otras cosas. Por aquí dice, Mau, ¿cuándo das tus cursos? Escríbeme al privado, Vero, y te digo, voy a dictar un integral. No se pierdan los cursos de Mau, se los súper recomiendo. Gracias, Miriam. Aunque no se vayan a dedicar, yo la realidad es que no hago mediunidad, no me dedico a eso, pero para mí, Para uno. primero las sesiones de mediunidad que hace Mau son muy sanadoras, cuando uno tiene un duelo pendiente, etcétera. Y segundo, para uno, para conocer sus canales de comunicación, para conocer su conexión con lo superior. Es un camino de autoconocimiento, no importa si después te vas a dedicar o no, pero todos tenemos la capacidad. Eh, y a mí me ayudó mucho ese taller de Mao para esa confianza que a mí me faltaba de entender que había mensajes que estaba canalizando y no eran míos, eh, que había información superior que yo estaba canalizando y no me daba cuenta. Y yo digo, ¿esto de qué es? ¿Por qué se me ocurrió esto? Bueno, porque no era mía la información, la estaba bajando. Y para conectar con otros planos, claro. Sí. Sí, Eh, porque re- a veces uno está conectando y no se da cuenta, y es la parte sí, interesante poder darse cuenta cuando está conectando. sí. A mí me pasó mucho después del taller que recordé muchos episodios de mi infancia y de mi adolescencia donde tenía comunicación con otros seres y Eso después es. lo dejé de hacer, claro. Recordé muchos episodios, que es muy interesante porque cuando uno es más puro, tiene menos ego y menos preocupaciones y menos estrés, es más fácil. Los niños son un canal mucho más abierto, ¿verdad? Mucho más puro. Pero bueno, tratar de volver a eso, que en parte el camino espiritual es eso, volver a ser como niños, volver a dejar el ego, volver a dejar todo lo que nos empaña las antenas de lo superior y conectar con lo simple, conectar con salirnos de las trampas del ego y conectar con la esencia, con el espíritu. Es hermoso, no se lo pierdan al taller, se los recomiendo. Gracias. A personas que han hecho el taller que no se dedican al taller, pero lo han integrado a sus distintas terapias, pues, Claro, y pueden darse cuenta cuando es un mensaje ahí. Por ejemplo, está Malu que hace barras de access también y empieza a conectar y entonces empieza a darse cuenta que tiene un mensaje por dar cuando está haciendo, y así van integrando situaciones. mm, Y el taller como es progresivo, como Alejandra que después hizo varios talleres y en el último taller que hizo pudo conectar, empezó a conectar con su mamá de forma potente. De hecho, estando acá me dijo algo como que, mira, mi mamá tenía como, no sé, hace como 2 meses atrás. Me dijo, mira, mi mamá dice que llames, que te comuniques más con tu mamá. Y yo, ok. Entonces es como un poco eso, fíjate que venía esto, entonces yo digo, ok, está bien. Entonces es mm, como que tú vas evolucionando según el taller y la mediunidad es expansiva. La mediunidad siempre es claro, expansiva, o sea, se va expandiendo hasta el punto que
no sé con qué vas a fundir, ¿no? Cuando te vas, que te terminas de fundir allá. Pero ya, Me imagino cuando Mau desencarne dando talleres desde el más allá, ¿viste? oye, que para Bajando. comunicarse, sí, allá va a ser lo contrario, Sí, para sí, comunicarse con los vivos, miren, ya. claro, claro. Mau dando talleres de espíritus. ¿Quién quiere comunicar con los vivos, con los encarnados? Maravilloso. Ay, Sí, guardame sí, un lugarcito, Mau. va a tocar allá de esa parte. Oye, ¿quién se quiere Claro, claro. comunicar con los vivos? Bueno, vamos a Claro, hacer esto claro. para que reciban. ¿Cómo bajar señales? No crean, es súper sencillo, todo lo tenemos, le voy a decir allá adentro. Qué divertido. Yo me anoto, me anoto. Ay, y debe ser también que, ¿con qué es el pago? ¿Con pago celestial? ¿Con Claro, no sé. Bueno, con pago ondas divino? expansivas de amor. Corazoncito, recarga. Claro, claro, luz, iluminación. Sí, sí, sí. Ay, qué Debe, hermoso. debe ser, ¿no? Chicas, gracias por acompañar, gracias por estar acá, por explicar desde su perspectiva cómo vivieron sus procesos. Gracias. Gracias a vos, Mau. Si quieren Gracias, decir Mau. algo para WhatsApp WhatsApp astral, astral. dice por aquí, Vero. Si quieren decir algo para finalizar, Solamente agradecerte, agradecerle a Ale este encuentro y decirles que la vida con amor y con fe es mucho mejor vida. ¿vale? Eh, Gracias, Mau, gracias, Ana. La verdad que un placer. Me encantó compartir con ustedes. Y a lo que hablaba hace un ratito y lo que hablaba Ana, esto, ¿no? Del apego, somos un puente y somos un canal para todos, lo mismo que los que somos mamá. Simplemente amar la vida. Entonces, Mm, no generar tanto apego, si bien nos vamos a proteger y a cuidar, pero entendamos que la muerte solamente es física. Entonces, mm. más amor, más paz para cada uno y un abrazo desde el alma. Gracias, mi amor, Mau. Te abrazo y amor, también un placer con vos, Ana. Gracias, Ale, gracias, Mau. Gente, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima vez. Este video, para que sepan, va para YouTube. Gracias, chao, chao. Chao, chao.